Muchas gracias por seguir en sintonía de A la Medida. Hoy el ministro de Salud dio a conocer que un vuelo de deportados procedentes de los Estados Unidos, un 75% de los que viajaban en esa aeronave dieron positivo al COVID-19. La cifra de personas que ha dado positivo para COVID-19 ha incrementado, y es que la mayoría de ellos son guatemaltecos deportados de los Estados Unidos. El dato que brindó el Ministerio de Salud es que alrededor de un 75% de connacionales deportados de uno de los vuelos dio positivo a coronavirus. En total, le puedo decir yo que al menos hay un vuelo de más del 75% de ese vuelo, por razones de seguridad y por ser datos sensibles, más del 75% de ese vuelo era positivo y es positivo ahorita. Le puedo decir de que sí, se ha incrementado la cifra por los deportados que han venido. No es que los tengamos que estigmatizar, sino que simplemente tengo que hablar con la realidad, con la transparencia que el señor presidente me ha ordenado de que seamos un ministerio transparente. Sí, el venir deportados y que han salido positivos sí nos ha aumentado mucho los casos. El Ministerio de Salud ha señalado la necesidad que los connacionales retornados sean enviados con un certificado de buena salud, pues Estados Unidos ha registrado más de 500,000 casos positivos de COVID-19. Entonces nosotros lo que necesitamos es que ellos nos envíen a los deportados con cierto certificado de que están en un estado de buena salud. La situación es de que hay vuelos realmente de donde nos vienen deportados con ciudadanos que vienen con fiebre y todo, y así suben a los aviones, y nosotros automáticamente aquí los evaluamos, y es donde nosotros les hacemos la prueba inmediatamente y nos han salido positivos muchos de ellos. A ver, usted no me dejará mentir, en otras ocasiones acá con Sandy Monroy hemos hablado en A la Medida acerca de la pertinencia, y lo verá en pantalla, de que por el momento, sobre todo con esta emergencia del COVID-19, los vuelos de deportados hacia Guatemala provenientes de Estados Unidos lógicamente puedan detenerse, ¿verdad? Pero bueno, esto se logró de una manera parcial. Es lógico pensar que siendo Estados Unidos el país que en este momento es el principal y mayor foco de infectados, el riesgo de deportar a guatemaltecos es muy alto de que vengan ya portando el famoso coronavirus, como se le llama de manera coloquial. Esta situación puede traer a pique todas las acciones preventivas que tanto el gobierno de Guatemala, de una manera muy oportuna, como también hay que reconocer gran parte de la sociedad guatemalteca, han implementado y han acatado, porque al final de cuentas, tal y como lo decían las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el número en los últimos días de personas infectadas de COVID-19 se ha incrementado, y ha sido precisamente a raíz de esto. ¿Te imaginas tú cuántas personas podían venir en ese vuelo? No sé, 80, 90, y un 75 por ellas venían positivas de COVID-19. Imagínate, Julio, pero aparte de eso hay que recordar de que hay varias personas que son retornadas y no necesariamente lo hacen por el procedimiento de deportación, sino que también por otros medios que deciden regresarse. Es necesario que estas personas también tomen en consideración estas medidas y que se pongan a disposición también de las autoridades para hacer el aislamiento correspondiente y que les hagan las pruebas también, porque de esa forma vamos a continuar conteniendo los casos, localizándolos para su respectivo seguimiento, como lo han hecho las autoridades hasta el momento. Imagínate tú que de estos deportados al final no se tuviera el control, ya se hubiese expandido en gran medida también esta enfermedad. Entonces creo que es importante también que se sigan teniendo estos registros y que las pruebas se sigan practicando a cualquier persona que ingrese a nuestro país por estas vías. Definitivamente a cualquier persona que ingrese al país, pero a mí me llama la atención, y esto me va a hacer a que de una vez pida a producción de A la Medida que nos ponga en pantalla los otros datos, porque aquí yo veo también algo que le ha faltado a Estados Unidos, y es que aspecto importante es el hecho de que las autoridades migratorias estadounidenses evidentemente no están realizando pruebas de COVID-19 a los deportados.
Y a ver, abro un paréntesis, y si las están realizando y aún así los deportan, hombre, esto ya termina siendo perverso. No envían un informe de la situación de las personas. Nada, solo envían a las personas, Sandy. Otro problema es el hacinamiento. Esto hay que hablarlo claramente, esto es muy evidente, en el que viven los deportados guatemaltecos y centroamericanos en esos centros de detención prácticamente para migrantes ilegales, en donde si una persona está contagiada puede causar estragos por la cercanía, por el hacinamiento, por el tiempo que pasan allí. Debemos como Estado, Sandy, apuntar hacia dos cosas. Primero, tratar de detener en lo posible, tal y como ya lo hemos dicho, este tipo de acciones de deportación en lo más que sea posible, y si de verdad esto no se puede, entonces exigir la otra parte, que es la que hemos estado hablando aquí en estos minutos, exigir los certificados de salud de cada uno de ellos y que ya les fue realizado antes de la deportación en territorio estadounidense la prueba respectiva de COVID-19. ¿Por qué? Aunque venga infectado, por lo menos nosotros para saber, pero lo lógico sería que una persona que está en esas condiciones no la vas a subir con otras 80 o 90 en un avión. Primero, no es ético, no es humano, no es conveniente, y estamos en medio de una pandemia, pues tenemos que usar el sentido común, diría yo. Y tener ciertos protocolos, Julio, porque mira, yo antes de hacerte la siguiente pregunta quiero que nos explicas muy bien cuál es el proceso que enfrenta una persona en el momento que es detenida por las autoridades migratorias. Claro. ¿Por qué hablas del hacinamiento y por qué ahí puede estar el riesgo también de que se puedan enfermar, de que se puedan contagiar de este virus? Esto lo hemos visto bastante bien durante el gobierno del presidente Donald Trump, que ha endurecido precisamente este tipo de medidas contra los migrantes, sobre todo centroamericanos. Son aprendidos por lo que se llama en Estados Unidos y en inglés ICE, que es la autoridad migratoria. Ahora, ¿qué es lo que hace ICE? Los lleva a centros específicos, ¿verdad, Sandy? En estos centros específicos, literalmente, aunque no son cárceles, prácticamente es como si lo fueran. No sé si tú recuerdas, y los televidentes y los radioescuchas también, que en el tema de los menores hasta eran separados, estaban literalmente enjaulados, algunos de ellos en condiciones infrahumanas, durmiendo en el piso con unas colchitas térmicas apenas. Exacto. Bueno, ahí pasan un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esto es indeterminado. ¿Por qué, Sandy? Porque al final de cuentas no es que sean 10, 20 o 100 personas, estamos hablando de miles de personas, entre mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y de otras nacionalidades. Y allí te imaginas tú que estás en uno de estos centros y que hay unas 500 personas en esas condiciones junto contigo. Si una de esas 500 personas, 2, 3 o 5 de ellos están infectados, lo que va a hacer es infectar a todos los demás. Este proceso, que puede durar algunas semanas o hasta meses, pues bueno, se vuelve tortuoso y al final de cuentas cuando vienen a Guatemala es demasiado tarde. Y es que a ese punto iba, Julio, y ya para ir concluyendo con el tema también, no sabemos si este 75% de connacionales que viajaba en este vuelo, se contagió en la espera en este centro de detención. Es lo más seguro. Durante el vuelo. ¿O qué pasó finalmente? Esos son los riesgos que Tres opciones, fíjate, Sandy, rápidamente. Estados Unidos, el país con más contagios, se pudieron haber contagiado previo. En el tema del hacinamiento, fácil de que se contagien si había uno enfermo. Y por si fuera poco y para rematar, los subes a todos en un avión, en un vuelo de 2 horas o lo que haya durado, pues ahí se terminan de contagiar aquel que haya estado sano. Terrible, como se vea, terrible. Y por eso es necesario que se activen los protocolos de seguridad sanitaria para poder evitar esta situación, porque sabemos que todos los países estamos enfrentando este virus y que obviamente también nos tenemos que solidarizar para que las otras naciones pues no le enviemos nosotros también estas situaciones, sino que exista pues esas relaciones diplomáticas para buscar una alternativa y una solución a esta crisis que se está viviendo y sobre todo al retorno de nuestros connacionales. Vamos a finalizar el tema, Julio, pero quiero que nos adelantes cuál es nuestro tercer análisis. Bueno, este es un tema muy interesante el que vamos a traer después de la pausa, ¿verdad? Porque antes de ese tema vamos a tener una entrevista muy importante con una fiscal del Ministerio Público. ¿Quieres que profundicemos el tema de la violencia en contra de la mujer, violencia intrafamiliar y todo esto? Bueno, al regresar. Y después de eso, vamos con el otro tema que no te lo vas a creer. Bono de 9,000 quetzales estaban pidiendo en un ministerio. Vamos a la pausa. Recuerde que seguimos en A la Medida. En unos minutos volvemos. Así es, no cambie. Ya lo dijo Sandy Monroy. Nosotros somos A la Medida. ¿El nuevo coronavirus afecta solo a las personas de la tercera edad? No, el COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades.